Pues sean bienvenidos. En este video vamos a hablar de los ciclos de potencia. Eh, Tenemos varios ciclos para generar energía y para generar potencia distintos, dependiendo de nuestras necesidades. Está el ciclo, bueno, el ciclo de Carnot, que es el ciclo ideal. Está el ciclo Stirling, está el ciclo Brighton. Pero especialmente nosotros vamos a trabajar ahorita con el ciclo Rankine, que es uno de los más importantes y de hecho es el ciclo que quizás valga la pena dedicarle un poquito más de tiempo o dedicarle primero tiempo después del ciclo de Carnot, porque es el responsable de buena parte de la producción energética del mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito el ciclo Rankine. La primera aproximación que vamos a tomar es la de un ciclo ideal. Ajá, entonces ahorita vamos a ver cuáles van a ser las características y cómo funciona este ciclo. Entonces, la presentación la tenemos dividida en 4 partes. Vamos a ver cuáles son los elementos principales del ciclo Rankine, cómo es el ciclo Rankine ideal que lo caracteriza, cuáles son sus ecuaciones de comportamiento y cuál es el balance total que se obtiene de un ciclo Rankine. Entonces, vamos a iniciar, perdón, por los elementos del ciclo Rankine. Bueno, el ciclo Rankine, vale la pena lo mencionemos, es el responsable del 80% de la producción energética global. Esto incluye energías limpias y energías tradicionales. ¿Por qué? Porque el ciclo Rankine tiene básicamente cuatro elementos. Tenemos un boiler o caldera, donde el fluido de trabajo con el ciclo Rankine es agua. Entonces, en este boiler el agua es calentada hasta producir vapor. Luego tenemos una turbina donde la expansión de este vapor genera trabajo. Luego el vapor al expandirse genera trabajo y se convierte en líquido, alcanza una fase líquida y tenemos agua. Y esta, que se obtiene esta agua en la parte del condensador. Y finalmente pasamos por una bomba que regresa el agua líquida al calentador, bueno, a la caldera, para volver a generar vapor, ¿no? Entonces tenemos una caldera, generamos vapor, luego el vapor lo usamos para generar trabajo, finalmente ese vapor frío o ya con algo en fase, en mezcla fase líquida, es enviado al condensador para obtener puro líquido y finalmente la bomba para volver a empezar. Son las 4 etapas. Ahora, ¿por qué decimos que esta, no importa si es energías limpias o no o energías renovables o energías tradicionales? Bueno, porque en la etapa del calentamiento es donde nosotros podemos obtener energía. Y este calentamiento se puede hacer de muchas formas. Puede ser mediante energía nuclear. Ajá, con un reactor nuclear produces una gran cantidad de calor que te permite formar vapor. Puede ser mediante la quema de combustibles fósiles, como puede ser gas natural, como puede ser carbón. Puede ser mediante incluso por energía solar. Nada más aquí vale la pena, y por eso ponemos el asterisco, que cuando hablamos de energía solar nos referimos a solamente el calentamiento por energía solar. No usamos el efecto fotoeléctrico, ¿ok? Ese pues no correspondería, no sería afectado por el ciclo Rankine, no sería parte de nuestro estudio, ¿vale? Entonces ese es uno de los ciclos más importantes. Imagínense la cantidad de energía que se produce mediante este ciclo. Ahora, ¿cómo es el ciclo ideal? Para que lo podamos entender, la primera faceta de este ciclo. Bueno, se considera que es un ciclo cerrado, donde el flujo de masa solo existe al interior del ciclo, es decir, no intercambiamos masa con el exterior. Funciona con un flujo estacionario, es decir, las condiciones son constantes en el tiempo. De hecho, nos estamos moviendo entre estados de equilibrio termodinámico. Se desprecian los cambios de energía cinética y potencial. Esto es porque incluso en la turbina y en la bomba, donde el fluido va cambiando su velocidad, realmente los cambios son muy pequeños en comparación con los cambios de entalpía. Es por eso que podemos despreciarlos. Y se considera que la turbina y la bomba, este es punto clave, la turbina y la bomba son adiabático, tienen un flujo adiabático e isentrópico, es decir, no producen entropía y no intercambian calor con el exterior, lo cual sabemos que es falso, pero pues realmente nos ayuda mucho a entenderlo, ¿no? Ahora aquí ponemos un diagrama de temperatura contra entropía de cómo funciona el ciclo Rankine. Vale la pena que mencione que nos estamos moviendo entre curvas isotérmicas, es decir, esta línea, quizás con otro color para que se note un poquito más. A ver, con este, sí, todavía se ve muy poquito.
un color todavía más llamativo. Ok, esta línea de aquí es una línea de temperatura, perdón, de presión constante, y esta línea de acá también es una línea a presión constante, ¿no? Son mis isóbaras. Entonces yo me estoy moviendo de dos etapas a presión constante. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos, digamos que vamos a tener cuatro etapas. Primero vamos a iniciar en la etapa, digamos que en el punto 1, donde yo estoy entrando a la turbina, saliendo de la caldera. ¿Ja? La etapa 2, que es donde salgo de la turbina, entro al condensador. La etapa 3, que sale del condensador y entra a la bomba. Y la etapa 4, donde entro nuevamente a la caldera y salgo de la bomba. Entre la etapa 2, perdón, entre la etapa 2 y la etapa 3 es cuando nuestro fluido hace un cambio de fase entre la fase gaseosa y la fase líquida. Y entre la etapa 4 y la etapa 1 es donde nuestra sustancia pasa de ser un líquido a ser un gas. Entonces, en estas dos etapas es donde hay intercambio de calor. Ahora, esta línea que señalamos de manera punteada es para la bomba, perdón, para las turbinas normales. La mayoría de las turbinas pues trabajan de nuestro vapor saturado, bajan, comienza ese vapor saturado, hace su expansión, genera trabajo y pues queda en una mezcla líquido de vapor. Muchas turbinas pueden trabajar con una mezcla líquido-vapor, pero esto a veces reduce la eficiencia, ¿no? La formación, pues es inevitable, la formación de gotas en la turbina, pues puede generar problemas en las aletas de la turbina y reducir su velocidad, erosionarlas y pues digamos que no ayuda mucho a la vida útil de la turbina y a la eficiencia del ciclo. Entonces, ¿qué se hace? Muchas veces se genera vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a extender el calentamiento hasta acá. Ahora, solo tenemos dos entradas de calor. La primera aquí, o más bien dos zonas de intercambio de calor. Aquí hay un calor de entrada, que sería cuando nosotros estamos en la caldera. ¿Ja? Hay un cambio de fase, recordemos, esto sucede a presión constante, entonces por eso es una isóbara. Y luego tenemos la salida de calor entre 2 y 3, que es cuando estamos en el condensador, ¿no? Mientras que el trabajo solo se genera aquí, tendríamos trabajo que sale, el trabajo de la turbina o la potencia de la turbina. Vamos a poner potencia. Y cuando nosotros tenemos que suministrar trabajo al sistema, que sería en la parte de la bomba, ¿ok? Entonces, esta es de la bomba. Entonces, tenemos dos etapas donde se genera trabajo, dos etapas donde se genera calor. Es bien importante que recordemos que estamos en un ciclo ideal, es decir, un ciclo cerrado. Esto no necesariamente se ajusta con la realidad. Muchas veces estos ciclos son abiertos, es decir, se toma líquido del exterior, se calienta, se mueven las turbinas y luego es regresado al exterior, ¿no? Pasando por a veces una piscina de enfriamiento o cualquier cantidad de equipos, ¿no? Entonces, no siempre son ciclos cerrados, algunos sí, por ejemplo, el caso de las plantas nucleares, el fluido que pasa por el reactor nuclear es un fluido que siempre está ahí, es decir, siempre está en la planta, nunca sale al exterior. A veces la gente se espanta cuando ve una planta nuclear porque pues, ven estas nubes de vapor blanco que salen y piensan que es contaminante. No, de hecho es vapor de agua. Ajá. Y ese vapor de agua nunca pasa por el reactor, nunca debe pasar por el reactor. Pero bueno, no es nuestro interés ahorita discutir las plantas nucleares, así que vamos a analizar primero este ciclo, ¿no? Entonces, recordemos, tenemos estas cuatro etapas y marcamos que muchas veces se usa vapor sobrecalentado. Ajá. Sobrecalentamos el vapor ¿para qué? Para que no haya cambios de fase al interior de la turbina y esas gotas de agua que no se van a formar, pues no dañen nuestras hélices o las paletas de la turbina. Ok, ahora vamos a ver cómo son las ecuaciones de comportamiento y esto lo vamos a ver elemento a elemento. Ok, bueno, la ecuación de la conservación de la masa para el volumen de control al interior de la turbina y de la bomba, pues es la misma de siempre, ¿no? Es una sobresimplificación. Tenemos que el cambio del flujo másico en el tiempo debe de ser igual al flujo másico de entrada más al flujo másico de salida. Ahora,
sí, pues vale la pena que nosotros pensemos, ¿no? Una turbina y una bomba solo tienen una entrada y una salida, entonces pues realmente eso simplifica mucho. Y como estamos trabajando en estado estacionario, sabemos que nada cambia en el tiempo. Recordemos que el primer término es lo que llamamos el término de acumulación, es la masa que se acumula o que se pierde. Pero pues al ser un estado estacionario, pues no, esta masa, no hay cambios en el flujo másico, entonces está derivada de cero, ¿ok? Y eso simplifica un poco mi ecuación, ¿no? Porque voy a tener que la masa de entrada, que solo es una, es igual a la masa de salida, que es la misma, y estas pues van a ser el flujo másico que tengo, tanto para la turbina como para la bomba e incluso para el condensador y la caldera o el boiler, pues realmente no hay cambios en la cantidad de masa que está fluyendo a su interior. Ahora, para la ecuación de conservación de energía, que se ve un poquito más grande, pero no es muy diferente, nosotros sabemos que la energía acumulada o perdida debe ser igual al intercambio de calor menos el trabajo generado o consumido, dependiendo según sea. Recordemos aquí que este es trabajo mecánico. Nos referimos únicamente a trabajo mecánico, no es trabajo por flujo. ¿Por qué? Porque el trabajo por flujo ya se hizo ahí un balance para poder incluirlo en la entalpía. Recordemos que el trabajo, pues ven que es esto de la presión por el diferencial de volumen para un fluido. Entonces el trabajo fluido ya lo asociamos a la entalpía y entonces este trabajo es trabajo puramente mecánico. ¿Ok? Bueno, esto va a ser más un medio de la velocidad al cuadrada por la energía cinética, la energía potencial para la entrada y la salida. Ahora, sabemos que la energía cinética se está despreciando. ¿Por qué? Porque aunque sí hay cambios de velocidad en el fluido, pues realmente son cambios, pues podríamos decir, pequeños, comparados, o sea, los intercambios de energía por energía cinética son muy pequeños comparados a los intercambios que va a haber por la entalpía. Entonces, por eso los podemos despreciar. Lo mismo sucede con la energía potencial, ¿ok? Y entonces esto hace, pues nos lleva que para la turbina únicamente, a ver, regresemos, nada más. ¿Qué tenemos en la turbina? En la turbina no hay intercambios de energía, o más bien, no es que no hay intercambios de energía, sino la energía total se conserva, ajá, no se acumula y no se pierde, se conserva. La turbina y la bomba, ambas son adiabáticas que damos, entonces no hay transferencia de calor, no hay energía cinética ni a la entrada ni a la salida, no hay energía potencial ni a la entrada ni a la salida, entonces nada más nos queda la entalpía y la potencia, ¿ok? Potencia mecánica. Esas son las únicas que quedan tanto para la turbina como para la bomba, porque funcionan igual. ¿Qué es diferente? Bueno, ¿quién realiza el trabajo? Para la turbina, el trabajo entra, perdón, el trabajo sale del sistema, la turbina nos está dando ese trabajo, mientras que para la bomba el trabajo entra, ¿ok? Entonces, el signo del trabajo va a ser diferente dependiendo de qué caso tengamos. En la turbina, nuestro trabajo va a ser positivo o nuestra potencia va a ser positiva, porque ahí estamos hablando de potencia, mientras que en la bomba la potencia va a ser negativa, ¿no? Nosotros la tenemos que ingresar al sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con nuestras ecuaciones? Bueno, nos va a quedar que la potencia de la turbina está como el flujo másico por la diferencia de entalpías entre su entrada y su salida. ¿Ok? De ahí nosotros pues podemos dividir la potencia de la turbina entre el flujo másico y nos queda el trabajo específico, no que sea específico, de la turbina. Y eso está como la diferencia de las entalpías de entrada y de salida, ¿no? De la turbina, que sería la uno y la 2. Mientras que para la bomba, pues es la misma ecuación, nada más que observen que sería la entalpía de salida, bueno, la entrada a la bomba es la 3 menos la entalpía de salida, que sería la 4 y esto nos va a dar una potencia negativa. Recordemos que está siendo negativa, ¿por qué? Porque nos dice que nosotros tenemos que ingresar ese trabajo al sistema. ¿Sale? El sistema no lo va a hacer, o esa potencia. Y de ahí, pues nosotros podemos sacar el trabajo específico de la bomba, que va a ser, ay, perdón, aquí hay un error. Este debe de ser H3 menos H4, ¿no? La entalpía que sale de la bomba, que entra a la bomba, menos la entalpía del fluido al salir de la bomba. ¿Ok? Con eso ya podemos más o menos trabajar. Recuerden que es H3 y H4. Ahora, para la ecuación de balance de masa para el condensador y la caldera,
Pues realmente es muy parecida a la que habíamos visto el, para nuestra turbina y nuestra bomba. Entonces, realmente no hay casi cambios con el comportamiento de la turbina y la bomba porque no hay muchas entradas de flujo ni muchas salidas. Entonces, vamos a tener que el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida son iguales, solo hay un flujo másico y la ecuación de conservación de energía es la misma. Nada más que aquí cambian ciertas cosas. Vamos a ver qué pasa en este balance. Aquí nuevamente energía cinética y energía potencial las cancelamos porque realmente no, esos cambios son muy pequeños, podemos despreciarlos. El, el condensador y la caldera no generan trabajo, lo único que hacen es intercambiar calor. Entonces el trabajo o la potencia se cancela y ni se pierde ni se acumula energía en estos elementos. Entonces estos quedan cancelados. ¿Y qué me queda? El flujo de calor es igual a la diferencia de las entalpías, ¿ok? Donde, ¿qué va a ser diferente entre las entalpías? Pues, ¿cuál es la de entrada y cuál es de salida? ¿Qué esperaríamos? Que para el condensador, ajá, el calor salga del sistema. Si es calor perdido, lo podemos considerar con signo negativo, mientras que para la caldera, el calor ingresa al sistema. Entonces sería calor positivo. Este calor que está ingresando es el que viene de la quema de combustibles, como puede ser gas natural, carbón o lo que ustedes quieran. Es el calor que viene quizás de nuestro reactor nuclear. Ese es el calor que viene del exterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo queda este balance ya por elemento. Bueno, de aquí para el condensador tendríamos que el calor intercambiado en el condensador, pues depende de cuánto flujo tiene, del flujo másico, por la diferencia de las entalpías 3 y 2, donde la entalpía 3 es la entalpía de salida de, no es perdón, es la entalpía de, de salida del condensador y H2 es la entalpía de entrada al condensador, ¿ok? Que sería la entalpía que sale. Digamos que H2 es la salida de la turbina y H3 es la entrada a la bomba, ¿ok? Mientras que, bueno, de ahí nosotros podemos decir que el calor específico intercambiado por el condensador, pues es, nuevamente aquí hay un error, aquí vamos a corregir. Este debe ser H3 y H2. H2 está bien. ¿Sale? Que es la salida de la bomba, perdón, la salida de la turbina y la entrada a la bomba. H2 es la salida de la turbina y H3 es la entrada a la bomba. Ahora, ¿qué pasa para la caldera? Para la caldera tenemos H1 y H4. H1 sería la salida de la caldera y H4 es la entrada a la caldera. ¿Ok? Entonces, que propiamente en términos de la bomba y de la turbina, H1 es antes de entrar a la turbina y H4 es al salir de la bomba. ¿Ok? Entonces, nuevamente, nuestro balance se puede escribir en términos de y calor intercambiado. Ajá. Y pues ahora sí podemos hacer nuestro balance total, ¿no? ¿Cómo va a quedar el balance total para todo nuestro sistema? Bueno, nosotros sabemos que la eficiencia, ajá, la podemos determinar como la potencia generada entre el calor intercambiado. Ajá, pero aquí no es cualquier calor intercambiado, es el calor que ingresa al sistema. Esa es la eficiencia, no nos va a importar el calor que sale, es únicamente el calor que ingresa. Esto ya lo platicamos cuando platicamos del ciclo de Carnot, ¿ok? Luego de aquí, pues, ¿quiénes generan potencia? Bueno, la turbina y la bomba. Es bien importante que analicemos. La turbina va a generar trabajo, entonces su signo va a ser positivo, mientras que la bomba va a consumir trabajo, su signo va a ser negativo. Pero yo debo de dejar que la ecuación solita respete sus signos. Este signo lo tengo que poner como positivo y que los elementos de mi sistema dictaminen cómo va a ser el cambio de signos, ¿no? Ahora, yo puedo, si divido tanto la expresión de arriba como la de abajo por el flujo másico, recordemos que el flujo másico entrada y salida es el mismo en todos los elementos, entonces, pues me queda en términos de las entalpías únicamente. Eso es una maravilla porque únicamente tengo que conocer las entalpías entradas y salidas y con eso hacer nuestro balance. Recordemos que
el calor que es suministrado es el calor de la caldera. Ajá. Ese calor QB es el calor que viene, la B de boiler, pero pues una caldera es el calor que viene de la caldera. Es el único que nos interesa. El del condensador realmente es el calor que está saliendo, pero pues no es, ahorita no nos interesa en términos de la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, de aquí pues se observa un arreglo bastante interesante, ¿no? Lo primero, pues esta es la potencia de la turbina, esta es la potencia de la bomba y esta es el calor intercambiado por el boiler, ¿no? O la caldera. Entonces nosotros podemos asociar este término con este último término y tenemos la expresión de abajo y podemos asociar este término con este término de acá. ¿Y cómo se va a simplificar nuestra ecuación? Bueno, nuestra ecuación queda de esta forma. Entonces, si se fijan, ¿qué es importante? Veamos los términos de la entalpía arriba. Tenemos la entalpía 3. La entalpía 3 es la que sale, es la entalpía que tiene el fluido al salir del condensador. La entalpía 2 es la entalpía que tiene el fluido al entrar al condensador. ¿Sí lo observan? Mientras que la entalpía 1 es la entalpía que tiene el fluido al salir del, de la caldera y la entalpía 4 es la entalpía que tiene el fluido al entrar a la caldera. Entonces realmente nos está dando una competencia entre la caldera y el condensador. Ajá. De esa forma podemos hacer nuestro balance de nuestra eficiencia. Esto es bien importante porque nosotros sabemos del ciclo de Carnot, ajá, habíamos hecho el análisis que la eficiencia iba a depender de justo la competencia que había entre el calor suministrado y el calor disipado, ¿sale? Y habíamos platicado, cuando platicamos el ciclo de Carnot, que esto al final daba entre una diferencia de temperaturas, entre más grande fuera la diferencia de temperaturas a la entrada y a la salida, pues más eficiente iba a ser el sistema. Bueno, aquí nuevamente caemos en esa competencia entre el calor que ingresa y el calor que sale, y pues entre más calor ingrese al sistema, contra menos calor a la salida, pues entonces nosotros podemos hablar de que tenemos una mayor eficiencia. ¿Ok? Nada más, obviamente, el calor, ¿qué sería lo ideal, no? A nosotros, ¿qué nos gustaría? Pues que este término sea cero, pero para eso necesitaríamos que el fluido al salir de la turbina tenga las condiciones necesarias para poder ingresar a la bomba. Eso pues realmente es muy complicado porque como ya hablamos, al interior de la turbina bueno, para que esto suceda, se necesita hacer un cambio de fase, que dicho cambio de fase va a afectar el funcionamiento de la turbina. Entonces justamente es la parte complicada, ¿no? Bueno, pues con esto tenemos un previo, un vistazo, un vislumbre de cómo trabaja el ciclo Rankine. Lo que nos quedaría sería, pues, comenzar a hacer ejercicios, a ver cómo trabaja, qué pasa con la turbina, y ya después ver qué pasa con un ciclo real. Ajá. Muchas veces vale la pena que de una vez lo adelantemos. El ciclo Rankine va a tener segundos calentamientos, ¿no? Va a tener vamos a recalentar el vapor. Ajá, vamos a subir nuevamente su temperatura y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ya ahorita ya tenemos un vistazo de cómo trabaja el ciclo Rankine. Espero que les haya sido un poquito claro y que pues ya podamos adentrarnos a cómo va a funcionar el sistema con más detalle más adelante. Bueno, cuídense mucho y hasta luego.